¿Cuántas personas están Ah, conectadas? Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a esta nueva actividad del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. En esta ocasión, una actividad organizada por la Subcomisión de Ergonomía. El tema que nos convoca es Ergonomía y Salud. La presentación va a estar a cargo de Marian Salvatierra. Marian es médica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en medicina del trabajo, es ergónoma certificada, nivel 2 senior por IRAN ADEA, y bueno, tiene una amplia experiencia y también un gran recorrido de estudio y de trabajo y de experiencia laboral en esta temática. Por eso la hemos convocado y ella muy amablemente ha aceptado nuestra invitación a compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros. Le doy la bienvenida también a toda la gente de la subcomisión de ergonomía, a Teresa Seijo, que es la coordinadora. También no solo tenemos profesionales del Distrito 2 conectados, sino que por intermedio de la familia y también de las universidades de nuestra ciudad y también del Distrito 1 de nuestro colegio, hay profesionales del resto de la provincia, profesionales, estudiantes también de avanzados, de carreras de ingeniería, y profesionales del resto del país, que por intermedio de FADIE también se conectan en esta actividad. Así que bueno, Marian me decía que ella no tiene ningún inconveniente en que activen el micrófono cuando está durante su presentación, pueden manifestarle la pregunta, los que deseen hacerlo por el chat, pueden escribir la pregunta por el chat, que yo se las voy a transmitir. Lo que pido, por favor, que una vez que dejen de utilizar el micrófono, lo silencien, así hacemos que la conexión sea amable y evitamos ruidos molestos. A las 19:30 vamos a hacer una pausa de 10 minutitos y luego vamos a continuar hasta las 20:30. Ahora sí, culminada esta Bueno, presentación, Marian, te doy paso para que comiences con tu exposición. Muchas gracias. bueno. Buenas tardes a todos y bueno, ante todo agradecerles nuevamente, ¿no? La convocatoria para hablar de este tema interesante. Eh, Como les comentó, yo soy médica y más allá de la medicina del trabajo, que la salud ocupacional es un campo común a todos, ¿no? Porque pregunté cómo es las personas que están participando. Y bueno, muchos ingenieros y personas de higiene y seguridad y muchas personas que han ya estudiado ergonomía. Así que bueno, justamente vengo a compartir esta experiencia de haber estudiado y estado especializada tanto en medicina del trabajo, salud ocupacional, como en ergonomía. Entonces, haber aplicado las dos especialidades en la trayectoria que llevo de bastantes años. Y, y creo que, bueno, vengo a compartir estas experiencias, ¿no? Encantada de recibir preguntas o dudas, me pueden interrumpir levantando el micrófono o si no, como dijo Mariela, preguntas en el chat. Me gustan las clases dinámicas y bueno, más esta hora que todos nos disponemos a hacer clases online para mantener el interés, ¿no? Bueno, como les decía entonces, para mí este tema tiene mucho, primero voy a hacer una pequeña introducción, perdón, en todo lo que venimos trabajando con estos conceptos que son fundamentales cuando hablamos de ergonomía, y me remito a la definición de la IEA, la Internacional de Ergonomía, en cuanto a comprender un poquito más que la ergonomía no es la ergonomía física que veníamos a lo mejor viendo mucho tiempo, que es lo que nosotros conocemos por nuestra legislación, sino que es una disciplina científica muy amplia en donde lo que realmente importa para la ergonomía es la persona o las personas, ¿no? Dentro de un sistema donde ese sistema tiene digamos, un funcionamiento y una interacción entre la persona y el sistema, y donde aquí la profesión nuestra como ergónomos o preventores o médicos que desde la profesión que sea, tenemos que aplicar este pensamiento donde la teoría, los principios y toda la información y métodos que tengamos para poder decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el bienestar de las personas, del ser humano,
y el desempeño óptimo de todo ese sistema. ¿Y qué es el resto del sistema? ¿No? ¿Qué es lo que el ser humano o la persona o las personas en un equipo de trabajo están interactuando con tecnología, dentro de un diseño organizacional, dentro de un contexto, ¿no? de empresa, de organización, y también todas las condiciones que tiene a nivel ambiente? Esto lo vemos fundamentalmente no desde el punto de vista de solo de higiene y seguridad, que ambiente referido a lo que es la mejor carga térmica, ruido, luz, sino también todo el ambiente que hablamos psicosocial, ¿no? Y tanto interno como externo, ¿no? Inclusive vamos a ver conceptos, vamos a ver conceptos de macroergonomía en esta, que es importante analizar, en el cual también tenemos que pensarlo dentro de un modelo sociotécnico, donde el sistema está dentro de un contexto de un país, de una economía, de un macro, ¿no? Bien, dentro de una legislación, y eso qué importante que es para nosotros, por ejemplo, en Argentina, que sí estamos avanzando con la legislación y podemos darle un contexto a esta ergonomía que nosotros necesitamos aplicar en nuestro campo de trabajo. Entonces, me gustaría que este concepto de sistema, el factor humano, que es el ser humano, el hombre, como este sistema que en realidad está formado por las personas, el hombre y el entorno. Pensémoslo de esa manera siempre y en cualquier diseño que nosotros podamos hacer, no solo, o sea, el sistema hombre-máquina, sin duda que hay que tener todo el entorno en condiciones, ¿no? Como higienistas o como prevencionistas, siempre se mide el entorno, obviamente iluminación, temperatura, ruido. Momento. Y todo esto hace que, todo esto lo vamos a ir ajustando, midiendo y ajustando, ¿no? Todo lo que afecta a la persona, todo lo que va a tener impacto en la salud, digo yo, de las personas, es cuando el entorno, la organización está mal diseñado, en sí el sistema de trabajo, y afecta y produce que sobrecarga a nivel físico, sobrecarga mental, sobrecarga eh, a nivel de que tiene algún tipo de impacto en la salud. Yo lo pienso de esa manera y de esa manera es donde uno tiende a justamente a enfocar la ergonomía con esa utilidad más allá de pensar en un puesto de trabajo, sino en mejorar el rendimiento en conjunto de todo el sistema, pero con buenos resultados. El resultado es el bienestar de las personas y el buen desarrollo o performance o medición del sistema en sí, ¿no? Que, o sea, que la producción salga bien, que el servicio esté puesto en buenas condiciones, con calidad y con todos los requisitos que requiere cada sistema, ¿no? Bien, y otro concepto que me gusta también, que justamente en sistemas de salud, que es lo que nosotros vamos a abordar, es súper complejo y no solamente vamos a ver cómo nosotros vamos a ver dentro del contexto de lo que es el trabajador de salud, el personal de salud, que obviamente tiene altísimas demandas físicas, tanto mucho, también mucha carga mental, y ustedes conocen lo que es cualquier estado en un sanatorio, hospital o organización de salud, y es altísima la carga que tenemos a nivel emocional, y va a depender muchísimo de cómo es la organización, qué tipo de organización, qué tipo de servicio es, y todos los elementos del sistema, como vemos en equipos, espacio, depende obviamente si es un lugar de alta complejidad, baja complejidad, si es una sala de primeros auxilios a un quirófano de de un área cerrada, ¿no? Como todo esto involucra tareas muy diferentes y riesgos muy diferentes. Pero en todo sistema, cuando hablamos de ergonomía aplicada en sistemas de salud, realmente es un producto que no depende no es un paquete embalado para ser despachado, ¿no? Es justamente la atención al paciente, el paciente que podemos ser nosotros, un familiar. Entonces, se busca justamente calidad, eficacia, ¿no? Que no haya errores, que todo salga bien dentro del servicio de salud y
una tarea humanizada. Entonces, dentro de, de esto difícil, ¿no? que vemos nosotros a diario, que esto está deteriorado en muchas organizaciones, ¿y qué impacto tiene esto? Tanto en el trabajador de salud como en las personas, o sea, en los pacientes y en sus familiares, ¿no? Esto va a tener un impacto, obviamente. Yo antes de pasar a analizar lo que es ergonomía aplicada en salud, lo llevo a pensar en cualquier sistema de salud y seguridad en el trabajo que ustedes tienen que aplicar y cómo vamos haciendo un análisis. En general, nosotros empezamos a hacer, y esto también lo requiere los que han estudiado ergonomía, la 885, uno empieza analizando lo que es una empresa, vamos a poner X empresa acá, no es abierto, ¿no? No puede ser este contexto de una organización de salud, pero cualquier tipo de empresa, vemos cuáles son los procesos y qué es lo que va a, cuál es la organización, qué tipo que se produce, qué produce energía, eh, galletitas, alfajores, X, y cuáles son los procesos. Ahora, dentro de esos procesos vamos a ir analizando cuáles son los sectores involucrados, ¿no? Entonces vamos al sector, después vamos al puesto de trabajo, analizar las tareas. Ahí realmente dentro de las tareas vamos a ver que hay una actividad y ahí aparece el riesgo donde analizamos el ser humano, la persona, trabajando con un micro, ya ahí vamos a la microergonomía, ¿eh? El contexto de la macroergonomía nos ayuda a conocer todo lo que tenemos que conocer dentro de una organización, y luego vamos a la microergonomía, donde vamos a analizar sí el puesto de trabajo y los riesgos en sí en esa actividad específica que está realizando, que involucra objetos, máquinas, que está dentro de un ambiente y que involucra determinados riesgos que son los que vamos a tener que identificar. Y estos riesgos son físicos, los riesgos por mal diseño o psicosociales o de la organización, etcétera, etcétera. Y esto vamos a ver, a analizarlo, a medirlo luego para poder decir si es alto o bajo y qué impacto va a tener en la salud, en el bienestar de las personas, en la seguridad y en la calidad. En este caso vamos a hablar de calidad de salud y seguridad del paciente, que tiene que ver en este caso. Con esto lo llevo a pensar, entonces, esto es en una empresa donde, bueno, nosotros tenemos perdón, que me fui de la presentación, ahí vamos, ¿se está viendo? ¿Sí? Sí, se ve perfecto, Mariam. Sí, Sí, se bueno, ve bueno, perfectamente. bien, Sí, bien. sí, se ve. Vamos a la siguiente porque quise pasar y como está... Bueno, con esto lo llevo a pensar cómo sería esto en un sistema de salud, ¿no? Pensar en esto de, sí, tenemos que identificar riesgos, analizarlos y vamos a ver que sí vamos a encontrar en temas de salud, si vamos a un servicio de salud, lo primero y lo que siempre se viene haciendo es mucho, y sabemos que hay muchos riesgos desde el punto de vista ergonómico, no vamos a ir a otros riesgos biológicos y demás, vamos a lo ergonómico, vamos a ver que tenemos muchísima carga física, que tenemos movimientos de paciente, ¿no? Fíjense que si empezamos a hablar de lo que es levantamiento de peso, subir, bajar o tirar, que es tirar una camilla o tirar un carro con personas arriba, estamos hablando de un problema bastante serio, ¿no? Porque el paciente, con el caso de un paciente, bueno, si es un niño, si es un bebé o si es un adulto, varía el peso, pero es una situación que requiere realmente muchísima atención en cómo hacerlo y cómo vamos a poder controlar ese riesgo, ¿no? En cuanto a en cuanto al levantamiento, empuje o levantamiento de pesos, empuje, es un tema para el personal de salud y sabemos que quien haya trabajado alguna vez en algún área de salud del hospital, sabemos que tenemos mayor alto grado de lesiones de espalda. Los enfermeros y camilleros se llevan muchísimos trastornos musculoesqueléticos en cuestiones de lesiones de espalda. También de mano, de muñeca y demás, porque en esos movimientos al tirar de la cama, la salida y trasladar al paciente también se producen muchísimos de ese tipo de lesiones. Ahora,
si vamos después un poco más a los riesgos, qué es lo que conocemos y que realmente a lo mejor es lo que hoy les está pidiendo y lo que ustedes están aplicando normalmente en ergonomía, que puede ser la 886, ¿no? Que tiene esto de levantar, empujar, si tiene posibilidades si tiene estrés de contacto, etcétera, etcétera, es una parte, pero no alcanza para lo que es servicio de salud, porque esto es más complejo, es mucho más complejo. Fíjense que lo que se mide con carga física en la 886 no existe, por ejemplo, en sistemas de salud. Nosotros conocemos evaluaciones de sobrecarga, digamos, de levantamiento de manual de pacientes, aplicamos otro método que se llama MAPO, que tiene todo que ver la movilización del paciente, pero en el contexto de que, con qué lo moviliza, cómo es el espacio, qué cantidad de camas tiene, qué cantidad de accesorios, pues es otro enfoque más complejo. Pero dentro de todo esos son los riesgos que más se conocen, pero hay muchos más riesgos, hablando de que uno tiene em, dentro de lo que es la cultura de seguridad, sabemos que hay muy poco prevención en el tema del cuidado del personal de salud. Si alguien quiere aportar algo y si alguien está o ha estado o tiene algo para contar, bienvenido sea, porque creo que no sé si conocen o alguien, digamos, estaba en servicios de salud, si en los hospitales tienen servicios de salud ocupacional, higiene y seguridad, hospitales, clínicas, sanatorios y cualquier sistema de servicio de salud. Pero yo noto que hay muy baja cultura en cuanto a seguridad y vamos a ver que generalmente el enfoque de la seguridad en las instituciones está puesta en la seguridad del paciente, el paciente como centro, porque es el que en definitiva, luego, que vamos a ver por qué, cuando el personal de salud, debido a todas las condiciones de trabajo, lo que vamos a ver que inciden en los riesgos, que no solamente son físicos, que tienen muchos otros más riesgos más complejos, impactan en la seguridad del paciente, porque cualquier error en ese proceso que se produce en el servicio de salud impacta en la seguridad del paciente y eso va a traer mucho más la atención y es lo que se está trabajando muchísimo en temas de seguridad y calidad asistencial. Pero como vemos, esto tiene una mirada sin duda sistémica. Vamos a ver que el paciente, si bien es como centro, y mi idea es que si uno trabaja en conjunto en los riesgos de lo que es el personal de salud, vamos a tener un mejor impacto en disminuir esa, mm, digamos, falta de seguridad en el paciente y vamos a hacer prevención desde los dos puntos, tanto para las personas como para los pacientes. Y eso es un poquitito de prevenir daños, que es lo que toda institución debe buscar en cuanto a tener esa seguridad de las personas que trabajan y de los pacientes. Y con esto quiero llevarlos a pensar un poquito cuáles son las causas reales que en sí el personal de salud, cómo trabaja. Y yo creo que, bueno, si uno pasó por una residencia como clínica médica, pasamos médicos, es, un- es inhumano, porque realmente trabajar guardias de 12, 36 o llegar a ser 72 horas seguidas, es obviamente que hay un mal diseño de quien define esto, ¿no? Es un problema organizacional que en muchas instituciones se fue corrigiendo. Hoy, hoy se hacen menos horas de guardias y hay un poco más de conciencia en todo esto, porque obviamente una persona que no descansa, no duerme y está bajo presión y estrés durante tantas horas, es una persona que puede dañar su salud o cometer un error. Y todo esto, además, otras causas reales que lleva digamos, al personal de salud a tener alta incidencia de accidentes o fallas, es que también no es la persona es el último eslabón que aparentemente comete el error, pero hay todo un proceso de fallas en la comunicación, fallas al aplicar los procedimientos, y todo eso, fíjense, y si ustedes deben haber escuchado muchas veces, que
entró para operarse y, no sé, le tenían que hacer una extracción renal derecha y le hicieron la izquierda. ¿Por qué se cometen esos errores? ¿Cuál fue el proceso de error que hubo? O un paciente llamado XX de una sala fue y hubo un error en la comunicación y fue derivado, bueno, y trae el estudio de otro paciente, que no hay un error ahí en ese proceso, se pudo haber cometido hoy. Muchísimos van a ver que en las instituciones de salud, en todos los lugares, te ponen una pulsera con todo el código de tu historia clínica y el seguimiento de tu historia clínica y hay muchos chequeos para evitar ese tipo de errores que antes se producían. Esa cadena de errores que se va dando entre las personas y otros elementos del sistema. Entonces, eh, este enfoque lleva a querer, digamos, pensar un poco más allá de que no es el personal, el médico el que comete el error, el último eslabón, y que el personal de salud está expuesto a muchísimos riesgos y unas condiciones de trabajo que es altamente estresante y depende mucho del área, obviamente. Entonces todo eso nos lleva a pensar cuando tenemos que analizar el trabajo de trabajador de salud, en cuanto a qué otros, más allá del esfuerzo físico que va a realizar, que puede ser mover un paciente, qué otros que ya tienen que ver más con lo que es la ergonomía organizacional y cognitiva, ¿no? ¿Qué otros problemas podemos abordar desde la ergonomía? Porque, por ejemplo, en un área cerrada que tiene muchas pantallas, en una UTI o en una UCI, tiene muchísima aplicación de ergonomía cognitiva, porque esta persona no es que esté haciendo un esfuerzo físico, está haciendo un esfuerzo mental, en el cual tiene que prestar atención a múltiples alarmas a la vez o prestar atención a la información que un monitor, un respirador, les está proveyendo para dar una respuesta. Y esto es puramente ergonomía cognitiva. Y eso puede ser un riesgo que aparentemente, bueno, uno no lo está visibilizando, y sin embargo, desde la ergonomía lo podemos analizar. Por ejemplo, el excesivo número de traslados de pacientes cuando hablamos de lesiones de espalda y de los camilleros, ¿no? Que, a ver, yo he estado analizando instituciones en cual el camillero trabaja con un celular donde le llegan 10 pedidos uno tras de otro, en que tiene que trasladar pacientes de un piso a otro y realmente mm, fuera desbordados. Bueno, otro problema que muchos procedimientos no normalizados, entonces eso lleva obviamente a errores. Otro problema es que hay turnos de trabajo muy prolongados y esto es otro problema de ergonomía organizacional, ¿no? ¿Quién diseña la tarea? Y sin duda la sobrecarga de trabajo y estrés se llevan un gran peso en estas causas y bien lo aprendimos en la pandemia, ¿no? Donde en las guardias el hecho de tener de baja varios compañeros a la vez nos llevaba a duplicar el tiempo de estar y así recargarse y así, bueno, llegar casi al burnout, ¿no? Porque eso es una sobrecarga que no es tolerable para un límite humano, ¿no? En un momento que no se puede soportar. Y otro tema es entonces, bueno, también esto hay que analizarlo desde un campo, depende obviamente de qué tipo de, de sector esté trabajando el personal de salud o qué tipo de hospital, si es un hospital de alta complejidad, si es, bueno, obviamente cambia totalmente la situación y eso lo vamos a ver obviamente cuando analizamos el macro de la situación. Bien, pero cuando ocurre un error, y ahí entre el tema de la seguridad del paciente, sabemos que es un sistema totalmente complejo. Y esto lo comparan el riesgo, por ejemplo, de un cirujano, lo mismo que al riesgo que tiene y la capacidad de, digamos, de lo que es un piloto, ¿no? Porque vamos a ver que
hay muchos factores que son sumamente cruciales al momento de tomar decisiones y la posibilidad de error es alta por la cantidad de variables que tiene el sistema. Y este sistema es un sistema complejo, pero cuando pasa un error, lo que ocurre es, bueno, es el médico, una mala praxis, ¿no? El médico es la primera víctima, pero acá es el paciente, el profesional que lo provoca y la institución donde se realizó, porque todos sabemos el impacto que puede llegar a tener un error médico y hemos escuchado casos muy mediáticos y demás, pero esto ocurre todo el tiempo y ha ocurrido y viene siendo estudiado porque hay muchísimos antes de un error médico de alto impacto, que es la muerte de alguien, ocurren muchísimos incidentes o cuasi accidentes, que esto es lo que trata de analizar cuando se aborda todo el sistema de por qué falló y cuáles fueron los efectos adversos que provoca esta cadena de errores. Bien, y estos son cifras que están desactualizadas porque esto es del 2018. Esto es la cifra concreta, 31.600 muertes, 67.400 lesiones severas, 624.000 moderadas, y así vamos a 2.055.000 de lesiones leves. Bien, todo esto lo fueron publicando en un congreso en cuanto a esto es el impacto que tiene este error médico. Y de ahí surge el interés, que pasa a la importancia que tiene la ergonomía acá, los factores en cuanto a lo que es aplicada en la seguridad del paciente, porque, bueno, sin duda tiene muchísimo que ver que este análisis que hace la ergonomía, que vamos a ver que es muy profundo, y desde la especialidad, ¿no? Nosotros podemos definir este error humano mucho más allá, que no es un error humano, sino que hay un error dentro de todo un proceso de cadenas de errores que son analizadas dentro de este contexto. Y seguramente esto ustedes lo habrán visto, por ejemplo, en una investigación de accidentes, ¿no? Cuando ocurre un error, un daño, vamos a ver cuáles fueron todas las barreras que fallaron desde que existe el peligro hasta que se produjo el daño, y esto es un poco lo que se hace en cuanto falla cuando hay fallos humanos y del sistema. ¿Sí? Bien, entonces antes de pasar me gustaría hacer una pequeña, dar espacio a preguntas o a aportes o cualquier experiencia compartida, como digo yo. En el chat no hay preguntas. Hagan echarme preguntas. Bien. ¿Hay alguien que quiere colaborar, participar con alguna experiencia? Si no, continuamos. Bien. Vamos a ver cómo estamos. Con falta. Muy bien. Bien, vamos entonces a compartir experiencias ya. Yo les cuento un poquitito esto que yo hice desde la aplicación de la ergonomía en personal de salud, como para que vean donde dice Principle for Mobile Patient Safety. Esto es un curso que hice en 1999, fíjense la fecha. A mí se me caen los años acá cuando veo estas fechas, ¿no? Pero este es un curso que hice en un congreso allá en Canadá. ¿Cómo movilizar pacientes? ¿Cuál es la manera correcta de movilización de pacientes? Esto, la verdad que yo veo que poquísimo se aplica, en las escuelas de enfermería, algunas escuelas de enfermería dan cómo movilizar pacientes, pero esto lo hacen en forma muy por ahí de la biomecánica, un poco de explicación, pero en general esto requiere realmente dedicación y vamos a ver que los métodos de ergonomía, cuando hablan de si tienen capacitación, se requiere una capacitación de 8 horas mínimo para que alguien aprenda bien cómo movilizar pacientes, porque hay muchas situaciones para el movimiento seguro del paciente, porque el paciente se mueve de la camilla
a camilla, de la camilla a una silla de ruedas, de la silla de ruedas hay diferentes situaciones, diferentes formas de solo cómo bajar el paciente de la cama, cómo poder rotarlo, cómo la persona que está movilizando al paciente tiene que estar biomecánicamente de una manera tan segura para no lesionarse. Marian, Esto, tengo sí, un comentario en el chat. eh, sí, Agrega Liliana, dice, la movilización de pacientes depende mucho de que si el paciente es colaborativo o no. exactamente. Muy, muy bueno el aporte porque esto lo contempla todo el tiempo y habla de colaborador o no colaborador y dentro del colaborador, qué parte del cuerpo, si tiene las piernas funcionando y se puede parar o puede ayudar con los brazos. Eso está dentro de la metodología cuando uno analiza movilización de pacientes. Es fundamental. Y de hecho, donde no colabora un paciente que está en coma, que está postrado, es ahí donde realmente, generalmente se buscan los medios mecánicos que vamos a ver, que son como grúas hidráulicas prácticamente para movilizar el paciente, porque es imposible, a no ser rotarlo, poder movilizar un paciente de peso muerto, ¿no? Bien, entonces empiezo por acá y esto yo en el, sí, 2008 ahí hice otro curso que ahí, bueno, pudimos hacer módulos donde pudimos enseñarle a los enfermeros, camilleros y demás todas estas técnicas de movilización segura de pacientes. Eso es una gran forma de prevenir, ¿no? De todas estas lesiones de espalda que se ven a diario y que siguen, hoy siguen. Yo veo que hay poca cultura de la seguridad en el personal de salud. Entonces, todas estas técnicas las practicamos. En el año 2010, yo tuve la oportunidad de trabajar para un hospital público. eh, y pude aplicar un programa de ergonomía y en este programa de ergonomía obviamente entró esta capacitación en el cual pudimos aplicar estas técnicas, ¿no? De movilización del paciente. Hicimos este programa de ergonomía por 3 años y con, bueno, por supuesto que siempre lo que llama la atención en los programas de salud, cuando uno hace las estadísticas de ausentismo, era que había muchas lesiones de espalda y lesiones de manos y muñecas. Y bueno, y esto nuestro objetivo fue reducir todas esas lesiones de enfermedades profesionales. Entonces, la capacitación y que vamos a ver después, todo el acondicionamiento para movilizar pacientes fueron implementados, ¿no? Y esto nos dio muchísimo resultado a lo largo de 3 años. Esto no se consigue en un mes o con una charla, ¿no? Esto es dentro de un programa de ergonomía y bueno, todo esto requiere de muchísimo tiempo para hacer, pero ahí está, bien. Después, como experiencia, todo lo que es entonces ergonomía física, mucho, yo no traje acá en el anterior todo el trabajo completo de lo que fue esto, y estoy hablando de movilización de pacientes, pero el trabajo completo de este hospital fue relevar todos los sectores donde podíamos ver cuáles eran los problemas de riesgo ergonómico, dónde estaban, en qué salas, justamente en las salas donde no había pacientes colaborativos y además había muchos otros problemas del diseño, porque este era un hospital que era un hospital de crónicos, que justamente el desafío fue en un master plan poder brindar en una zona sanitaria servicios de salud abiertos para no crónicos sino agudos, que requería un laboratorio, terapia, otros servicios, otros consultorios. Entonces hicimos ergonomía para poder acondicionar los que estaban viejos y hacer nuevos lugares o llevarlos, digamos, desde el punto de vista de todo el macro, ¿no? De todo el layout, un trabajo excelente porque estaba la oportunidad de poder aplicar ahí ergonomía de concepción, de diseño y demás, y a la vez después, obviamente, tener estas pautas de poder hacer la parte de prevención en la capacitación del personal de salud. Es un trabajo
que presenté en el año 2013 en un congreso y creo que, bueno, lo que se hace en general en ergonomía, como yo digo, física, que esto es lo que es la prevención de riesgos ergonómicos en un programa de salud ocupacional. Y bueno, obviamente esto va a traer reducción de accidentes, de problemas musculoesqueléticos, etcétera. Ahora, esto fue una etapa, ¿no? Como les decía, luego me fui interesando más por el tema de esta ergonomía aplicada, no solamente al personal de salud, sino también en la calidad asistencial, y ahí tiene que ver la seguridad del paciente. En el 2017 hicimos un seminario, esto con la Asociación de Ergonomía de Brasil y la latinoamericana, la Ergo, fuimos a dar conferencias y armamos un seminario respecto a este tema de ergonomía hospitalaria, le llamaban ellos. Y bueno, hicimos la parte de personal de salud y también de seguridad del paciente. Vinieron unas personas de especialistas en, en factores humanos y seguridad del paciente. Y todo esto llevó a que empezáramos también a aplicar este rol importante que tiene la ergonomía en la seguridad del paciente, en la calidad asistencial, ¿no? Hicimos también un seminario donde pudimos empezar a hablar, esta charla, de toda la importancia que tiene este tema, este rol de la ergonomía en la seguridad del paciente. Y luego ya más recopilando experiencias ya de, de las dos partes, digamos, ya en el congreso que hicimos en el 2019, en el Congreso Latinoamericano de Ergonomía, hicimos un módulo especial donde tratamos este tema de seguridad del paciente y de los trabajadores, ¿no? Y eso, una experiencia hermosa porque pudimos hacer, por un lado, tres disertantes en los cuales uno era muy especialista, como ven acá, el que está en el medio es el jefe de lo que es calidad, de innovación, de seguridad del paciente en una clínica muy importante, y la que vamos a ver, Jacinta, es una brasilera especialista, ergónoma y especialista en todo el tema MAPO. Entonces vimos todos los temas desarrollados muy interesantes en cuanto que pudimos, digamos, mostrar una aplicación de ergonomía muy integrada a todo lo que es salud. Y esto es un poquitito lo que siempre, bueno, es lo que nosotros estamos por ahí buscando, generalmente ustedes como ingenieros, prevencionistas y demás, es un poco esto, ¿no? Bueno, empezar digo, no sé quién va a hacer un programa de ergonomía integrado, quién tiene esa oportunidad, pero siempre en la fase de identificación los llevo a pensar cuando vean estas situaciones. Y si quieren abrir micrófonos y decir que observan, ¿no? ¿Qué riesgos? Porque acá lo importante es empezar a identificar los riesgos en los lugares de trabajo donde podamos aplicar ergonomía. A ver, vamos a ver que en el chat veo comentarios. Las enfermeras ven las enfermeras ven en este tema, en su formación, lo que es cierto, nunca lo reflejan. Además, las instituciones de salud no quieren invertir en equipos de ayuda. Es real, hay que mostrar muchísimo después costos, impactos. Bien. Y sí, la capacitación es difícil. Creo que, no sé, vamos a ver acá, no llego a leer. Enrique, ¿estás trabajando en una... Enrique Suriñach? ¿Estás trabajando en una institución de salud? ¿Quién hizo esto aporte en el chat? Sí, ahí Bueno, responde que sí, que está trabajando en una institución de salud. bueno, entonces, Enrique es matriculado del colegio. Enrique es uno de los ingenieros que trabaja en el área de higiene y seguridad en el trabajo. sí, Que también hizo la diplomatura. Entonces, bien. Bueno, pero hay uno o sea, está opinando Enrique porque está en una organización de salud. claro, sí, atiende varios nosocomios. Entiendo, Sí, Enrique,
como asesor de higiene y seguridad en el trabajo. Bien, bien. Bueno, así que sí sé que Enrique es muy difícil. No sé si puedo hablar de Enrique porque por ahí está conectado y no tiene cámara, pero sí es muy difícil y capacitar 8 horas a los enfermeros, camilleros y demás es difícil, pero se puede hacer en etapas y se puede hacer in situ también, porque el problema es el personal de salud, que nadie los deja salir a capacitarse y tener horas para estar ahí dentro, están siempre trabajando, ¿no? Entonces yo he ido mucho a capacitar in situ. O sea, in situ en el lugar, estar en el lugar donde hacen las tareas y bueno, y ahí mismo ir corrigiendo, enseñando cómo hacerlo, ¿no? Esa es una manera, eh, digamos, didáctica y directa y real muchas veces. Y Bueno, quería hacer un sí, comentario al respecto. Yo sí, estoy, con respecto, te digo, a los hospitales municipales de Rosario, tienen servicio de higiene y seguridad. Yo estoy trabajando en alguno de ellos ujú, y te quería comentar, porque bueno, tanto en sí, la sí. provincia como en la municipalidad, la figura de la ART, ellos son autoasegurados. Ah, O sea, ellos no tienen una ART, es como siempre digo sí, yo, sí, sí, sí. son juez y parte. Ujú, Entonces, ujú. como que, es más, nos estaban en lo que fue el RAR, RGRL, viste, los que hacemos a principio de año y demás, Sí. medio que digitaron qué tipo de riesgos querían que pusiéramos, viste, nos pusimos muy firmes, somos Ah, 6 personas de higiene y seguridad que tienen, bueno, hay 5 o 6 centros de salud de Rosario, el Vilela, el ECA, el Roque Sáenz Peña, el Alberdi y el Hospital Vilela. ujú, Todos ellos están todos tienen un referente de higiene y seguridad. Y bueno, nos bien. pusimos muy firme a que no era digitar a ver qué riesgo les poníamos y con qué código, sino que íbamos a considerar, sobre todo para mucamas y enfermeras, esos riesgos de posturas, ¿no? De miembros Tal cual. superiores o miembros inferiores, pero bueno, había todo, a ver, lo que quiero, había toda una limitante. Nosotros hacemos estudios ergonómicos, pero hasta ahí, viste, medio como que Claro. también no nos permiten tan No, bueno, ampliamente pero movernos. más allá del estudio, por lo menos esto va para todos que están haciendo higiene, seguridad, ingeniería, es que empiecen a identificar el riesgo, como ustedes dicen, no, es lo que existe, o sea, riesgo para columna, están en el RAR, están nomenclados, o sea, con número y si tiene esfuerzo para la columna o posturas forzadas y movimientos repetitivos números superiores o tiene, eso es lo que corresponde ya ponerlos en el RAR. Si bien el RAR sirve como después puede ser para incluirlos dentro de una enfermedad profesional y demás, eh, digamos, lo preventivo, que es lo importante acá, que debería hacer la institución, es un cuestionario ustedes lo vieron, que es el cuestionario de la vigilancia médica de periódicos, que viene del RAR para músculos esqueléticos. Bueno, es muy básico y tampoco hacen mucha prevención, pero yo creo que es el primer paso, ¿sí? Sí, Y seguro. luego en el paso, identificación de riesgos. Y después para el análisis, no hay mucho análisis, o sea, nosotros hacemos MAPO, ¿no? Que es después por ahí les puedo explicar un poquitito, pero analiza, sí, el peso del paciente, pero analiza cuántas camas, cuántos si el paciente es no colaborativo, que si tiene accesorios, no tiene accesorios, qué otras cosas. Bueno, no importa, aunque ustedes tengan ya 80 kilos, 70 kilos, a una distancia, ya no soporta ningún tipo de discusión, ¿no es cierto? Estamos hablando de movilización de pacientes de adultos, no hay mucho que discutir. Cuando hay 80, 90, ni hablar, pacientes de 130 kilos, cómo moverlos es imposible, o sea, el hecho de, del riesgo es alto, ¿sí? Y bueno, todo esto es complejo y bueno, no va a haber tiempo, esto requiere de poder hacer, podemos hacer otro seminario específico para ver toda esta metodología para analizar movimientos de pacientes. Pero creo que lo importante, Liliana, y sí están ustedes, es que estén poniéndose firmes en que sí, que existen riesgos, riesgos económicos, más un montón de riesgos en los hospitales, ¿no? Químicos, toxicológicos,
biológicos, de todo, tenemos todos los riesgos, pero el ergonómico es importante. Y otros que no se ven, ojo que ahora se viene lo psicosocial, ¿no? Que eso sí tiene, ya vamos a ver todo lo que es el impacto del estrés y las condiciones organizacionales en este trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir pensando un poquito en función a lo que estamos viendo acá, como para que ustedes empiecen a detectar algunos de los riesgos que existen dentro del trabajo del personal de salud. Esto que vemos acá, espalda inclinada y camas que se van al otro extremo de la cama. Esto lo vemos siempre, ¿verdad? Flexión de columna, rotación. Bueno, acá está buscando algo, está subido una escalera para buscar algún alcance, algún material allá en lo alto. Bueno, acá en una situación de cirugía, ¿saben cuánto dura una cirugía? A veces 8 horas, 7 horas, 4 horas. Una persona de pie, 4 horas en posturas forzadas, con espalda inclinada, etcétera. Después en otra diapositiva estamos viendo movilización de pacientes. Fíjense la fuerza que hace esta persona. ¿Se ve el cursor del...? Sí. ¿Sí? Fíjense la fuerza con la pierna, cómo se ayuda acá para mover este paciente para poder llevarlo hacia la parte superior de la cama. ¿Sí? Dos personas en extrema fuerza porque es un paciente sumamente pesado y no llego sin colaborar en absoluto, ¿no? Y bueno, y así vamos viendo muchísimo cómo están las camas. Hay camas que son realmente nuevas y con todos los sistemas de subir, bajar, adecuar las alturas y poder mover el paciente, y otras que son las que yo vi en el hospital municipal, no, nacional era, no municipal, realmente eran de 1800, de camas que eran, mm, ningún tipo de movilización tenían. Entonces, muy difícil poder movilizar pacientes en esas situaciones. Hoy cada vez está más avanzado los sistemas de las camas, pero también no todos los hospitales, y hay muchísimo. Esto acá tiene que ver muchísimo en los recursos que tenga el hospital. Bueno, veo que sí, que aquí aparecen más preguntas. Hay medios mecánicos, muchísimos medios mecánicos para eso, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya sabemos, uy, se me fue acá la diapositiva, perdón, acá. Fíjense que este es un medio mecánico. Esto acá es una grúa, ¿lo están viendo? Esto es un brazo como una grúa hidráulica, este pie se pone por debajo de la cama y acá se pone un tipo de arnés que uno pone al paciente y esto es un medio mecánico. También hay accesorios, por ejemplo, en esta situación donde es tan difícil mover un paciente, nosotros implementamos en un servicio camillas rolantes se llaman, ¿no? Que deslizan de una manera mucho más fácil y eso evita muchísimo esfuerzo. Después, si encuentro el videíto en el break, se los muestro cómo es. Y otros accesorios ergonómicos que sí ayudan, pero que obviamente eso ya estamos hablando de un lujo, ¿no? Para algunas instituciones que lo compran. No así esta grúa, fíjense que en el hospital donde hicimos el trabajo pudimos poner estas grúas, que no son costosas porque, bueno, súper modernas sí, pero esta era una grúa que pudimos poner en los sectores donde realmente los pacientes no colaboraban y el riesgo del peso era altísimo y pudimos hacer prácticas con la grúa, etcétera, etcétera. Bien. Y también, bueno, ¿qué otras situaciones de riesgo vamos a tener? Todos estos riesgos físicos, se trasladan bolsos, peso, se traslada generalmente. Acá no estamos viendo el camillero, cómo traslada, empuja las camillas, las camas, como digo yo, también con situaciones súper complicadas a nivel biomecánico, porque eh, a veces el trasladarle de una camilla a una cama con diferentes alturas, con diferentes, en espacios pequeños es súper difícil y hay muchísimas lesiones de columnas en los camilleros. Bien. ¿Alguna pregunta o algún aporte respecto a esto?
Hay varias experiencias de profesionales que están contando sus... Ah, muy bien. eh, No, no, bueno, los están contando en el chat, pero para yo no lo bueno, estoy viendo. Liliana lo que comenta, que dice que es complicado, pero que al menos en las instituciones que ella asesora se ha invertido en equipamiento para movilización y traslado de personas, Bien, clínica de rehabilitación con internación. bien, Luis comparte que él se dedica a pericias laborales y que en los casos de instalaciones hospitalarias y en geriátricos difícilmente encuentra equipos para facilitar las maniobras de movilización, menos aún que hayan sido capacitados. Y ahora dice que hay medios mecánicos para esas tareas. Eso sí. es Ah, buenísimo. Bueno, los sí, sí, comentarios sí, en el hay, chat. ahí está mostrando que hay medios mecánicos y bueno, este, de eso sí, que también la respuesta es que es difícil capacitar, pero bueno, más que nada el perito, ya vemos la lesión, que es el final de la película, ¿no? Y el costo alto que paga la RT y que pagan las instituciones autoaseguradas cuando hay un juicio, ¿no? Por una lesión importante de columna o lo que fuere, músculo esquelético. Entonces yo creo que habría que empezar a hacer más costos, a ver qué sale más caro, si poner una grúa que en el sector crítico o capacitar a la gente y bueno, y empezar a implementarlo un poquito esto, a introducir prevención, que es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Doctora, una pregunta. Sí, Mi nombre es Leonardo Roth, yo trabajé durante 20 años en una ART sí, y tuve oportunidad de ver muchos geriátricos. ujú, Los geriátricos tienen el problema de que son edificios muy viejos, pasillos angostos, puertas estrechas, donde dormían los ancianos, a veces sí, algunos con baja movilidad. Y a veces veía que en algunos lugares donde se puede utilizar la grúa, porque pasa por la puerta, pasa por los pasillos, las enfermeras lo usan. Los geriátricos sí, tenemos también el problema que por ahí muchos de los empleados que hay que no son enfermeros, o sea, que no tienen la capacitación claro, de movilización de pacientes. Por sí, otro lado, tengo mi cuñada que es licenciada en enfermería, y yo sé que acá en la Universidad Nacional de Rosario dictan los cursos y les dan la capacitación para movilizar pacientes. Por bien. eso le preguntaba, la idea de capacitar durante 8 horas una persona no se la va a dar nadie, ninguna institución. Es muy Bueno, difícil no es eso. 8 horas seguidas, van a tener que ser sumatorias en cuanto, es lo que te va a indicar el método para que estén entrenados adecuados con el equipamiento, accesorios y demás que usen, ¿eh? No Ajá. es, cuando ustedes vean la aplicación de Mapo es lo que les pide el estándar ese. Es un método internacional, acá no está dirigente, obviamente digo esto, es porque nosotros hacíamos por ahí una introducción, inclusive la primera parte que hicimos cuando hicimos la capacitación era una charla general donde venían las personas a un auditorio y donde se hablaba de todo este tema de riesgo de ergonomía, o sea, la parte teórica, y Ujú. después se hacían las partes prácticas. Y esto sumando las horas es donde tenemos 8 horas de capacitación, ¿sí? Las Ah, está partes bien. prácticas, no es que 8 horas corridas hablando de ergonomía, no. 2 horas, 1 hora in situ, 1 hora práctica, 1 hora en el sector, ya con las herramientas, o sea, habiendo ajustado, ¿no? Si hace falta una grúa, si hace falta una camilla rolante, si hacía falta un accesorio, lo que fuere, entrenándose con eso es en total lo que pide el método que esté complementado en 8 horas, la capacitación. Ujú. Y otro de los temas que me parece que así a la distancia lo percibí, es que las enfermeras son bastante reacias a usar la grúa, prefieren hacer el movimiento más rápido entre dos personas que Sí, utilizar la grúa que es más engorrosa la preparación. sí, eso es otro tema, pero es parte de la Y por cultura de la eso, seguridad, ¿no? Que lleva un poquito más de tiempo, tiene que ver, ¿no? A mí me pasaba en el hospital
que si la grúa no era hidráulica, era una grúa que había que hacer todo el movimiento con una palanca, porque era lo que se pudo comprar hace un montón de años. Y bueno, obviamente todo eso implicaba y ponerle el Claro, arnés y movilizar al paciente con el arnés lleva más tiempo, pero todo es una cuestión lleva de más cultura tiempo. de seguridad, sabiendo que el Sí, sí, paciente realmente que se evitaban el problema de espalda, bueno, el tema es el tiempo. sí, Cuando una enfermera tiene 6 camas, que en 3 horas tiene que hacer la tarea, es obvio que la grúa va a tratar lo hace más rápido. Y bueno, el tema es el tiempo también, ¿no? La cantidad de y enfermeras otra, versus la cantidad de camas que tiene que atender. Sí, eh, otra pregunta, ¿está estipulado como las mucamas que, por ejemplo, tienen que armar o limpiar 10 habitaciones? En este caso, las enfermeras, ¿tienen un límite de la cantidad de pacientes que pueden atender? sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? A ver, ¿Está estipulado? está claro que sí. A ver, si uno siempre cuando mira las plantillas, decimos, del hospital o de la clínica, uno tiene que tener determinado número de camas, determinado número de enfermeras. Inclusive depende de la complejidad, porque si estamos hablando de una UTI, Sí, prácticamente un enfermero para 2 camas, porque es muy complejo, el paciente está continuamente demandando atención y ajustes en demás. No es lo mismo en una sala general, ujú, donde ya puede tener 4 camas a cargo, ¿sí? está bien. Entonces, depende de la complejidad, pero sí está pensado cuál es el tiempo, que muchas veces no se cumple, es la realidad. Cuando cae personal, faltan o no quieren contratar más gente. En algunas clínicas se ven Claro, recargadas las enfermeras. Eso es una realidad también. Poco personal para mucha tarea, sí. exacto, exacto. Y después, bueno, Es, otra cosa que notábamos nosotros en la RT es la cantidad de accidentes que tienen las enfermeras, desde lumbalgias, golpes por las patas de las camas, de las ruedas, las posiciones, la sí, rodilla, etcétera, etcétera. Que es muy sí. común esto en espacios reducidos y porque digamos que el mobiliario de las camas no es uniforme y son todas distintas. Sí, ¿Eh? sí, eso pasa muchísimo, pasa muchísimo. Claro, El tema de los espacios. Uno exacto. cuando moviliza pacientes los espacios, acá están, en esta metodología que se analiza los riesgos, en el MAPO está muy, muy bien estudiado cómo son los espacios. Y yo lo he visto en lugares donde decís, ¿cómo me posiciono acá para hacer bien la maniobra? Porque Ujú. Está bueno, el bien. espacio, el metro cuadrado en muchas clínicas es muy caro, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. son prácticamente tabicados, una habitación que debería ser entera está tabicada en 2 para hacer 2 boxes. Entonces, es Y complicado el después, tema del y, espacio. y la última pregunta que te hago. Sí, no, no. ¿Varices se puede contemplar en este caso porque la enfermera camina mucho, o sea, no tiene un lugar físico que es muy chiquito y camina poco? O sea, ¿hay casos de esto de varices por Yo posturas creo que en así? enfermeras, como vos decís, no. O sea, el tema de varices lo van a ver con bipedestación prolongada con la 886, tiene que ser en áreas restringidas. O sea, un cirujano que Claro, está 8 horas, una exacto. instrumentista que está toda la jornada, porque pasan de operación en operación, todo el día parados, esto sí Ujú. podemos pensar en varices, ¿no? Pero si Bien, no, no, porque mientras camine y se traslade ya no hay claro. bipedestación prolongada, ¿sí? Perfecto. Bueno, te agradezco mucho. No, por favor, Marian, al contrario, sí, Marian, quiero avisar que ya son 19:34. Propongo bien, el corte. eh, perfecto. que Hugo hace una aclaración, dice, en el convenio colectivo de trabajo está estipulado el número de enfermeras en función de la cantidad de camas y de la complejidad del Claro, sector. bien, Bueno, perfecto. y María ya está haciendo eh, una pregunta, pero vinculada a otro sector, así que vamos a dejarla para cuando retomemos Bueno, la pausa. perfecto. 10 minutos, 19:45, volvemos. Retomamos. Perfecto. 19:45. Gracias. Muy bien. Sí, sí. Para poder optimizar el bienestar de las personas que trabajan y en sí el rendimiento del sistema. Y recorcar este concepto sistémico de la ergonomía, en el cual también no solamente
es el análisis y el diseño de las tareas que tenemos que colaborar en optimizarlo, sino también el resultados que tiene que tener en esa optimización en conjunto, tanto de que sea el bienestar para las personas y el mejor rendimiento del sistema. Entonces, acá es importante hacer un enfoque de lo que es la macroergonomía organizacional, en cuanto a lo que es pensar en lo que va a articularse con lo que es la seguridad del paciente, ¿no? Y la calidad asistencial, porque esto es importante para las organizaciones y de esto se ocupa también los sistemas el ISCUAS, que es un ente, digamos, de calidad de atención para los servicios de salud, está promoviendo muchísimo la aplicación de ergonomía en este ámbito. Pero ante todo hay que pensar que el sistema de la atención sanitaria es un sistema complejo. Y esto es gran parte del desafío que tenemos en cuanto ponemos el tema ergonomía, porque acá está involucrado, por un lado, como vimos, los profesionales, el personal de salud, sino todas las características que tiene ese sistema en cuanto al equipo, a las tareas, cómo está el entorno del trabajo y cómo es la organización del trabajo. Y en todo esto, el impacto que va a tener en el paciente, ¿no? El paciente es la parte vulnerable cuando este sistema falla. Entonces, pongámonos a pensar un poquito, ¿no? Las situaciones en las que se trabaja, ¿no? En ejemplo, un cirujano que está 8 horas en situaciones de, de una tarea extremadamente, diríamos, precisa, delicada, que requiere de muchísima expertise y fundamentalmente, ¿no? En condiciones, fíjense, acá, ¿no? La persona la atención que tiene que tener, la precisión, la postura que conlleva estar trabajando en esas condiciones. Y todo esto hace a que haya un montón de factores que van a poder incidir en que exista algún desvío, algún fallo en estas tareas que nosotros vamos a ir aprendiendo a analizar. Y este enfoque de este sistema de salud complejo también se viene, digamos, aún más complejizando porque va cambiando la modalidad de trabajo. Cada vez más la tecnología que va en la medicina cada vez avanza más y ya también lleva a nuevos roles, ¿no? Tanto en cómo hacer las tareas, el rol del personal, ya requiere de que el personal se entrene, que tenga mayores habilidades para enfrentar este tipo de demandas. Entonces, por un lado está lo que decimos, bueno, el personal de salud, el médico, el enfermero, todos son unos héroes, ¿no? Que logramos navegar toda esa complejidad a pesar de nuestras limitaciones. Sin embargo, todo esto trae y conlleva mucho agotamiento, fatiga y bueno, y alta rotación del personal, porque en muchísimos lugares es realmente las personas se van, ¿no? En situaciones donde es tan difícil y tan adversas las condiciones de trabajo. Y esto en la pandemia con el COVID-19 vino a mostrarnos mucho de estos problemas de agotamiento, de que el sistema no estaba funcionando bien. Entonces, bueno, todo esto de respaldar lo que es el bienestar de las personas, del personal de salud, de lograr mejores resultados para que los pacientes estén bien atendidos y tengan menos efectos adversos. Todo esto lleva a pensar y analizar el sistema de una manera en cuanto entran muchos factores. No solamente es el personal, sino es en la organización, los factores organizacionales, sociotécnicos, es que es un problema que a veces excede a la persona, ¿no? No es que la persona falla, sino que falla todo un sistema. Entonces, en función a eso, hay muchísima bibliografía científica que habla de temas de factores humanos, ergonomía relacionados a seguridad del paciente y ofrece muchísimos modelos para análisis, para poder analizar estos enfoques de error y la seguridad humana, y para evaluar el riesgo, todo esto con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad del paciente.
vamos a ver acá, yo se los menciono, esto es un área de investigación amplísima, pero bueno, ya Lucian Lepere escribió que, bueno, dada la complejidad de la atención médica y los formidables obstáculos que presenta para cambiar, superar esas barreras y crear una cultura segura, parece ser el desafío final para aquellos que se especialicen en factores humanos. Entonces, con esto quiero decir que Factor Humano Ergonomía ofrece muchísimos temas, conceptos y métodos que pueden ayudar a comprender mejor cómo este sistema es complejo, a identificar los riesgos, a mitigarlos y a eliminar todas aquellas barreras, obstáculos, con el fin de cuidar la salud tanto del paciente, la seguridad del paciente y la salud de las personas. Existen, Marian, sí, hay comentarios en el chat, pregunta Pablo, sí. cómo se justifica que un médico haga guardias de 24 o 48 horas, y Teresa agrega que hay otro puesto que es bastante expuesto y a riesgos de fatiga y lesiones, como son empleados de supermercado, digamos, otra área, pero que también están expuestos. Y bueno, y Pablo plantea lo de las guardias. Bien, a ver, vamos a ver las preguntas concretas en el chat, porque son varias a la vez. A ver, ¿cuál sería? Entonces, no las puedo visibilizar. Vamos a ver acá. Ahí. ¿Cómo se justifica que un médico haga guardias de 24 a 48 horas? No, no se justifica. Realmente es un problema de un sistema de salud. 48 horas es imposible que un ser humano pueda estar lúcido y poder hacer las tareas que correspondan, porque hay un factor que es el descanso, el dormir, bueno, poder recuperarse, ¿no? Y creo que en 48 horas yo he pasado día y medio y no hay forma de que uno al final de una guardia, un día de guardia que no dormiste en toda la noche, continuar el otro día, a la mañana siguiente, todo el trabajo de la sala, viendo pacientes y cosas y situaciones complejas que uno tiene que tomar decisiones, no es humano, no hay límite que aguante. Entonces, es un problema del diseño, o sea, ya no se pueden hacer guardias de ni 48 ni de 24. En realidad deben ser guardias de 12 horas como máximo, en lo cual también debería haber un sistema donde en esas 12 horas se reparte la tarea para que en algún momento se descanse, ¿no? O sea, estamos... Perdón, Marian, Sí, un aporte pequeño nomás, porque tengo sí, algunas cuestiones relacionadas con esto. No solo es cuestión del diseño de la rotación de los médicos, sino también es una cuestión económica. Ese es el gran problema de mucha gente que hace guardias de distintos tipos o rotaciones que tienen que ver con no tener el descanso que está asociado con la prevención, ¿no es cierto? sí, Ahí tiene que ver mucho el tema de las guardias. Lamentablemente, la única forma de tener un sueldo digno a los médicos que hacen guardias es acumulando muchas guardias. Ese es el sí. gran problema también de nuestro sistema laboral, que más Sin allá duda. de Por que eso nosotros digo, podamos organizar el puesto de trabajo de la mejor manera, ujú, el que toma ese puesto de trabajo después busca más y más y más, porque la paga no es la que debería tener para poder hacer una actividad laboral sin riesgo, pero con un beneficio económico que haga que se pueda tener una organización diferente. Creo totalmente que de también acuerdo. impacta mucho lo social ahí. Ahí es un problema social, sin duda social, del sistema de salud. Yo digo que es un sistema mal diseñado y económicamente y políticamente no se piensa realmente en el personal de salud, porque justamente los salarios son bajos, los descansos son pocos, y esto es real, que inclusive tener, acá lo dicen las enfermeras y también los médicos, generalmente 2 o 3 trabajos para poder sobrevivir, para poder un salario digno. Entonces, es un problema social, es un problema político, económico, de diseño, de cómo está el sistema de salud. Sin duda, esto, una persona que trabaja en una institución 8 horas debería ser suficiente como para poder vivir, pero no es la realidad. Y además en las condiciones de contratación que hay, ¿no? Que es contratación tercerizada, bueno,
en las peores condiciones. Entonces, sí, es un problema que va más allá de inclusive de la institución, ¿no? Y acá dice alguien que las enfermeras suelen trabajar en más de un centro, y es verdad, haciendo 8 horas, salir corriendo a otras 8 horas, sí, es real. Y todo el riesgo que acarrea, también por no poder recibir una capacitación, dado que el empleador sí. Todo esto ocurre, es una realidad. Ese sería un problema analizarlo a nivel político y social, ¿no? Cómo mejorar esto. No hay gremios en la medicina, en los médicos, ¿no? Los enfermeros quizás ahí se puedan organizar un poco mejor para poder eh, reclamar estas condiciones y derechos de trabajo más seguro, ¿no? Sin duda. Saludable y Sería seguro. un buen tema para discutir en políticas públicas este. Sin duda que sí, lo es. Y yo creo que, bueno, ahora recién estoy viendo algunas manifestaciones que están los médicos haciendo paros o reclamando ciertas condiciones. Los residentes han hecho paros, no sé si han visto, que me parece muy bien, porque la residencia es terrible, ¿eh? Es que es un abuso, digamos, de la persona que se tiene que entrenar y en las condiciones que tiene que trabajar, los chicos jóvenes que no aguantan, porque realmente es intolerable hacer guardia día por medio y no poder descansar y recuperarse y los sueldos que se cobran, ¿no? Entonces, sí, es un problema que habría que discutirlo a nivel de salud pública, sin duda. Bien, entonces, ¿alguna otra aporte o pregunta respecto al tema que no veo yo en el chat? Sí, aporta Fabricio, que dice que las enfermeras suelen trabajar en más de un centro de salud. Que Sí, hace, eso recién lo leí, es exactamente lo sí, mismo. Sí, sí. es el sistema que no está bien por un tema laboral, un tema económico, y obviamente que no es saludable para nadie, porque fíjense que nosotros estamos hablando que una jornada laboral de 8 horas ya tiene riesgo. Imagínense que la persona que recarga su físico y su mente y su descanso, todo, ¿no? De un trabajo a otro. No, 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 no hay capacidad humana para poder, no, y el impacto en la salud que va a tener la persona sin dudamente es alto. Y por eso vemos mucho musculoesquelético y el burnout, que es el síndrome del quemado, ¿no? Ustedes ven que estamos primeros en las estadísticas del personal de salud, en la persona que tiene tanto estrés, porque además no es una tarea fácil, es una tarea que está llena de carga de todo lo que es la carga emocional del paciente, más la familia, más todo el sistema, es durísimo. Entonces, bueno, sería un tema a debatir. Eh, hay tantos temas importantes, de salud es un tema muy importante en una sociedad para poder mejorar en este aspecto. Bien. Continuamos, sí, la ciencia nos brinda mucha información y yo acá le hago referencia a todo lo que es la aplicación de ergonomía, human factor en personal de salud y seguridad del paciente, mucha bibliografía, muy interesante. Bueno, aquel que le interese el tema, ir más allá, eh, hay muchísimo para poder aplicar y aprender. Y con esto quiero llevarlos a un poquitito que también hay muchas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, que habla de este tema y ha hecho cómo prevenir todos estos posibles accidentes, incidentes o efectos sobre la seguridad del paciente, la salud de las personas que van a un servicio de salud, ¿no? Y esto es un tema importante porque no solamente los pacientes, ¿no? Todos tuvimos un familiar, todos tuvimos, inclusive afecta a la sociedad en general este tema de las malas condiciones de trabajo que pueden contribuir en resultados negativos para las organizaciones de atención médica. Y esto vemos que hay muchísima alta rotación, las personas se cansan, se van, y muchísimas lesiones a nivel del personal de salud y también muchos accidentes en cuanto a la seguridad del paciente. Entonces, todo esto lleva a analizar desde un punto de vista de ergonomía aplicada, articulada, yo digo, con la seguridad del paciente,
desde esa visión sistémica que les decía, ¿no? En cuanto ya lo tenemos que pensar dentro de un modelo sociotécnico, donde los factores de riesgo no solamente está dentro de la organización en los factores físicos del personal, sino todo el resto de las interacciones con otros elementos del sistema, como decíamos. ¿Y cuáles son estos factores que afectan? Entonces, que tienen que están en el entorno del trabajo, que también tienen que ver con lo que es en sí el trabajo en equipo, en la comunicación eficiente para que no ocurra errores, en que la tecnología, adecuarse a todas las nuevas tecnologías y a todo el equipamiento. Ustedes fíjense en una UTI cuando uno tiene respiradores, alarmas, millones de cada vez la tecnología avanza mucho, cómo interpretar y qué rol ocupa ahí la persona interactuando con esta tecnología. Las tareas y los factores son fundamentales y todo esto para comprender este sistema y dónde falla el sistema, donde finalmente se va a aparecer como un error humano, de los cuales no es un error humano, es un error de todo el proceso del sistema, durante ese cuidado de la salud. Entonces, este modelo que estamos hablando, que es un modelo sociotécnico, permite justamente identificar cuáles son aquellas barreras en donde se produce el desvío o la dificultad y produce justamente que si funciona bien, y si funcionara bien, podemos hablar de que el resultado es el bienestar de las personas, del personal y la buena seguridad del paciente, y que puede contribuir a la prevención en la gestión de riesgos y a la gestión de calidad e innovación de servicios de salud. Entonces, para esto yo les voy a mostrar un modelo que habla Carayón, que es un ergónomo de hace muchísimos años en función a esto. Ustedes fíjense lo que es este sistema complejo de salud. ¿Qué es lo que están observando? Un paciente, fíjense, la cantidad, fíjense, la cantidad de bombas de infusión que hay. Ustedes ven acá una cantidad, porque cada medicamento es ultra dosificado, tiene varios medicamentos a la vez para poder sostener con vida a esta persona. Por otro lado, tiene un respirador, está intubado, tiene cantidades de accesos. ¿Ustedes ven lo que son los paneles atrás? La cantidad que hay de conectores, llamémosle, que van a estar. Imagínense tener que trabajar interactuando con todos estos elementos del sistema y el paciente en un estado crítico. ¿Cómo analizamos esta situación? El primer enfoque que yo les traigo para pensar es que es un enfoque macroergonómico, que es justamente, para darles una pequeña introducción, es la tercera generación de la ergonomía. Se dice que está relacionada a la ergonomía organizacional, después se integra la ergonomía centrada en lo que es la interfaz, la tecnológica, que es el hombre-máquina, y la ergonomía caracterizada por la tecnología en el usuario interfaz, que sería la ergonomía cognitiva. O sea, como les decía, una enfermera, un médico que tiene que trabajar en esas condiciones que vimos en ese sistema de trabajo de alta complejidad, tiene justamente que integrar todo esto. Y fíjense, como dijimos, acá hay cantidades, ¿no?, de elementos dentro de este sistema con el cual va a tener que interactuar, tanto aplicando acá la parte física, obviamente es la interfaz del hombre-máquina, pero acá la parte cognitiva, como dijimos, esta persona y todo lo que estamos actuando dentro de un modelo así, que el paciente se complica, donde empiezan a sonar 2 o 3 alarmas que se descompensan, que aparecen cantidades de situaciones en pocos tiempo, digamos, no hablemos de minutos, a veces esto es, y esto es un paciente. Imagínense una terapia intensiva cuando tenemos 2 o 3 o 4 pacientes a la vez, la capacidad y la respuesta que hay que tener en función a esas alarmas que suenan porque algo está fallando, no es que está fallando, sino que se hipotensa, hipovolemia, baja la presión, baja
bueno, hay que ajustar todo, ¿no? Entonces, esto requiere de respuestas certeras y eficaces para que la persona se mantenga con vida y continúe su estadía, su tratamiento. Entonces, en esta situación compleja, este modelo es el que analiza, es el modelo de sistemas de trabajo en la seguridad del paciente, donde fíjense que aquí está todo lo que en este sector, está el paciente con todos los elementos del sistema, y luego, ¿qué ocurre durante todo ese proceso? Analizando el proceso, y luego vamos a ver los resultados, sea en el paciente y en el personal de salud. Entonces, cómo esas interacciones en este sistema vamos a poder medir cuál es la carga de trabajo del personal de salud y cuáles son todos aquellos factores que están incidiendo en lo que va a tener el impacto del paciente, la seguridad del paciente. Entonces, acá tenemos que evaluar factores como estrés laboral, una carga de, como digo, una persona ya la UCI, la UTI, unidades cerradas, donde yo les digo, los tiempos son muy rápidos en las respuestas, el paciente es complejo y hay cantidades de situaciones en las que tenemos que ajustar en esas variables. Es sumamente interesante poder decir, bueno, a ver, vamos a analizar en todo lo que es el equipo. Este sería el enfermero, el médico o el personal que está atendiendo. Bueno, ¿cuál es a nivel organizativo, cómo está diseñado, ¿no? ¿Cuál es el horario, los descansos, cómo están distribuidas las tareas, qué cantidad de personas están atendiendo ese sector, cuáles las condiciones físicas, ¿no? Del entorno, ¿no? En que usted está trabajando, y en sí, cuál es la tarea específica que tiene que realizar y cuál es la tecnología con que cuenta, ¿no? Con la mayor tecnología y mayor cantidad de aparatos, obviamente esto se va complejizando. De todas estas interacciones, hay un proceso que, mientras estamos al cuidado de la salud, ese proceso va a tener un impacto en todo lo que es la calidad y la seguridad del paciente, y por otro lado, lo que es el impacto en la carga al personal de salud. Entonces, Carayón en esto realiza este modelo como justamente poder identificar dónde están los problemas, las barreras y los riesgos en cuanto a este sistema de salud. Y fíjense lo complejo que es, ¿no? No quiero detenerme demasiado en esto, simplemente digo que es una herramienta donde realmente se puede actuar a nivel, digamos, esto es a nivel del paciente, a nivel del sistema de trabajo, a nivel de los factores organizacionales o a los factores externos. Si esto es, digamos, lo que sería analizando cómo está el sistema. Después, ¿qué pasa en el proceso? Durante el proceso, ¿no? Durante ¿cuándo se producen esos riesgos? Durante el cuidado del paciente. Eh, digamos, mientras podemos hablar de lo que es el rendimiento o la performance física o cognitiva o social, porque todo implica en ese proceso un requisito en cuanto a poder responder, ¿no? A nivel de demanda física o a nivel cognitivo o a nivel inclusive conductual. De todo este proceso durante la atención al paciente que realiza el personal de salud, se van a ver, obviamente, en los cuales esos cambios o esos digamos, factores que actúan a nivel organizacional o mental o cognitivo, van a incidir en lo que es el impacto de acuerdo a cómo se está trabajando, si es con eficiencia, calidad o no, y qué está fallando, como para volver al sistema a rediseñar alguno de estos factores que están incidiendo en que ocurra el error, ¿sí? Esto nos lleva a pensar entonces la importancia que tiene la ergonomía en la atención de los pacientes y en el diseño de ese entorno laboral seguro que necesita el personal para trabajar en condiciones de un diseño
y el entorno de trabajo adecuada, tanto para el personal como para el paciente. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner esto que ustedes estaban diciendo. La escasez de enfermeras se relaciona con la dificultad de atraer y mantener enfermeras debido a las malas condiciones de trabajo. Y eso, es en el mundo un problema conseguir enfermeros. Y esto es una estadística del año 2001. Esto siempre fue un problema. Y otro tema, no solamente es el personal clave, sino el personal entrenado, adecuado a nivel de complejidad. Una cosa es atender una sala de primeros auxilios y otro problema es tener personal de salud, tanto médicos, enfermeras o quienes estén en el equipo adecuados para poder atender o trabajar en sistemas como lo que es una UTI o una UCI o una unidad coronaria cerrada, ¿no? Son sistemas realmente en los cuales acá tenemos la aplicación de la ergonomía en todos sus aspectos como para poder analizar los riesgos y dar soluciones efectivas para poder, habiendo encontrado dónde está el problema, ¿no? Bien, entonces, con esto quiero destacar la ergonomía, ¿no? Qué importante es en el cuidado de la salud y la seguridad del paciente. Y bueno, este trabajo bueno y el aprendizaje sobre el proceso del diseño del sistema del trabajo, digamos, durante las organizaciones, las prestaciones que se dan la atención médica, podemos, digamos, de ver cómo participamos en esto de las mejoras laborales, ¿no? Bien, entonces, en la cual la organización, quizás en las instituciones que estamos trabajando, se pueda intervenir, bueno, quizás podamos hacer trabajadores, por ejemplo, bueno, sí, mejor cantidad de personal adecuada a la plantilla, digamos, la cantidad de atención de cantidad de pacientes, camas, etcétera, de poder hacer buenas rotaciones, de poder hacer buenos diseños en cuanto al esquema este que hablábamos, de cuántas horas se trabaja, cuánto se descansa, buscar cómo están los trabajadores, con qué digamos, nivel de satisfacción laboral. También buscamos en cuanto a la encuesta de pacientes y familias, que están buscando con esto una mejor calidad y seguridad en la atención hospitalaria. Y bueno, y todos estos problemas que trae este sistema que a veces que es tan difícil, la disminución inclusive de problemas que tenemos de cantidades de enfermeras versus pacientes. En nuestro país no es tan grave, en otros países es gravísima la situación. Y en todo esto, lograr lo que nosotros queremos, que es justamente lograr pensar en lo que es la cultura de seguridad, o sea, cómo hacer prevención y cómo crear cultura de seguridad desde un comportamiento individual y de la organización, y justamente esto es muy, pero muy difícil, obviamente, llevarlo a la situación de servicios de salud, ¿no? Fíjense lo que crear cultura de seguridad en una empresa en general, cuando la cosa es más sencilla, a crear cultura de seguridad para el paciente y para las personas en este sistema de salud, donde todo obviamente está altamente complicado. Bueno, esto ya lo vimos. Y en esto quiero llevarlos a pensar ahora también en cómo va a ser de complejo, depende de cuánto también sea el nivel de complejidad del sistema hospitalario o clínica, geriátrico, el que sea, ¿no? Bueno, esto yo lo hice en este esquema en un hospital nacional polivalente, quiere decir que tiene varios servicios, ¿no? Es monovalente cuando solamente, por ejemplo, es de una de mis experiencias donde trabajaba, que era solamente era una clínica especializada en cardiovascular, en cirugías de alta complejidad, tiene otra realidad y otro tipo de riesgos. Entonces, pero vamos a lo sencillo que ustedes ven, inclusive hay Lilian y otros que están trabajando en hospitales o están haciendo como preventores de RT en instituciones públicas, ¿no? Y esto es un poquito llevar a pensar, bueno, por dónde empezamos por el macro, donde analizar todo
donde exista, generalmente depende obviamente del nivel de complejidad 1, 2 o 3, que tenga simplemente internación o simplemente, o tiene cirugía si tiene quirófano, y si además de quirófano tiene que tener unidad de terapia intensiva, porque hay con nivel de complejidad 3, 4 que requieren ya de tener todo el equipamiento, todos los sectores, ¿no? Después, los áreas de servicios, de soportes que siempre están en todos los hospitales, que son laboratorio, farmacia, diagnóstico por imagen y demás. Y la parte troncal, que es del servicio en sí asistencial, que depende qué cantidad, digamos, de servicios, si tienen todas las especialidades, traumatólogo, dermatólogo, neumonólogo, etcétera. Cada consultorio, cada especialidad requiere un sector para consultorios externos, y también cómo es el sistema de guardia, si es agudo, si es crónico. Tiene que tener un grado de infraestructura el sistema hospitalario, obviamente que en cuanto a agudo, si es un hospital regional o si es un hospital municipal varía, pero obviamente las guardias en general tienen que tener una cierta cantidad de servicios, que es los médicos clínicos y el resto de todo el área de soporte, traumatólogos, bueno, todo el equipo que tiene que actuar en esas 24 horas de guardias que existen en un servicio para dar atención a toda situación de un perfil de sanidad, como yo digo, si es agudo, ¿no? Donde haya emergencias. Bien, todo esto requiere entonces de un análisis por sectores, y aquí está involucrado todo lo que es el personal de salud, todo lo que es el diseño de todo este sistema hospitalar que tiene que tener un requisito para dar asistencia sanitaria a determinado número de población, cantidades de números de cama, cantidades de números de servicio, etcétera, etcétera. Bien, y en todo esto, como les digo, lo llevo a pensar en lo mismo que tenemos que hacer todos los que estamos en salud ocupacional, el paso a paso de hacer la parte de identificación de riesgos, y vamos a los ergonómicos porque en esto nuestro tema, en la evaluación, justamente luego en la intervención de procesos de mejoras. A ver, como hablábamos, o se habla en nuestra legislación de propuestas de mejores, recomendaciones que sean de tipo administrativas o ingeniería, o bueno, todo lo que tengamos que poder hacer para, dentro de lo que es un sistema de mejora continua, para justamente disminuir, mitigar o eliminar los riesgos y bueno, poder trabajar en mejores condiciones de salud y seguridad. Y luego también el tema del monitoreo de que estas reformas y que este sistema en cuanto a las mejoras vayan funcionando y esto se vaya actualizando año a año, ¿no? Nuestra legislación nos lleva, no un sistema de gestión, pero sí nos obliga, ¿no? Al menos la identificación de riesgos con el RAR, en armar un programa de salud ocupacional, higiene y seguridad, ¿no? Tenemos la 905, en cual habla de que tenemos que hacer todos estos pasos, ¿no? Que tienen que ver con la prevención, con la protección y con la promoción de salud. Bien, esto es para bajarlo un poco a lo de ustedes, el día a día y a la realidad, ¿no? Que creo que muchos de ustedes es lo que están haciendo en diferentes industrias, más allá de lo que es servicios de salud. Bien, esto es un resumen de lo que encontré estudiando este sistema hospitalario, cuáles fueron los factores de riesgos que tuvieron más peso en todo esto. Y fueron obviamente, fíjense, los organizativos, que tienen que ver con el número de trabajadores, la relación de el número y tipología de condiciones de pacientes que hay, como vimos, si hay colaboradores o no colaboradores y demás, la capacitación insuficiente y la falta de formación en el riesgo específico, ¿no? Y además, a la vez, toda la cantidad de falta de equipamiento que había muchísimo, y todos los riesgos que fuimos identificando por tareas y sectores en cuanto a postura, repetitividad, la fuerza que se utiliza en la movilización de los pacientes y los espacios limitados.
Y acá es un poco que, bueno, todos estos factores solos o combinados pueden producir un aumento de riesgo de enfermedades musculoesqueléticas, accidentes y ausentismo. Y este es el impacto que les importa por ahí o cuando podemos medir con indicadores, ¿no? Donde mostramos que aumentaron los problemas de lesiones de espalda tendinitis o accidentes, ¿no? O este aumento de ausentismo, que es altísimo muchas veces por estas malas condiciones de trabajo, ¿no? Bien, soluciones en realidad teniendo como un enfoque en este sistema. Dijimos, primero, yo creo que siempre uno, por ahí, a ustedes les pueden llamar por analizar un puesto de trabajo, ¿no? Y es, bueno, quizás opinar sobre ese puesto de trabajo, pero en realidad, para que funcione la ergonomía, tiene que haber un plan, un programa de ergonomía dentro de una institución, ¿no? Que justamente busque esto de analizar, identificar, promover estos mejoras, ¿no? del sistema de trabajo a nivel del personal. Tiene que haber indicadores donde se muestre y, bueno, gestión donde haya resultados, ¿no? Y esto, los criterios ergonómicos, hay muchísima bibliografía de cómo se deben ser, cómo deben estar diseñados los servicios, cómo se hacen los rediseños del puesto de trabajo, todo aquello ajuste ergonómico y todo lo que haya que ver en temas de entrenar al personal en buenas prácticas, buenos usos de equipamiento en las instalaciones, en fin. Acá la base es entonces programa de ergonomía, poder haber hecho todo el proceso entonces de identificación, evaluación y propuestas de mejoras, después capacitar a las personas, el personal de ergonomía, y también tener muy buenos protocolos de seguridad del paciente, que no todas las instituciones lo tienen, en cuanto a que hay un montón en realidad, hay un área de seguridad del paciente, ahí existe, pero no todos tienen un protocolo completo, donde realmente se cuida muchísimo todo esto, ¿no? Uno ingresa al hospital ya con una muñequera, con identificación, donde tiene una historia clínica, va recorriendo los servicios, y esto creo que hoy en la mayoría está, al menos de los hospitales privados. Ya en los públicos, bueno, estamos un poco con menos procedimientos de calidad, más, no sé si excepto algún hospital, acá al menos en Buenos Aires, se ha certificado, ¿no? Con el tema de calidad asistencial que existen en muchísimas instituciones. Bueno, pasamos un poco a pensar, quiero que participen ahora. Después de haber hecho toda la introducción de estos conceptos, vamos a ver en estas situaciones dónde está el riesgo, al menos, y en diferentes situaciones que vamos a ver muy a menudo. Sí, acá hay una pregunta. ¿Considera, vista la realidad argentina, que podemos aplicar todos estos conocimientos que usted nos brindó? Enrique, estamos un poco, en realidad, yo he pasado por una fase de, a ver qué diría, desesperanza, ¿no? Porque realmente se hace tan poco en prevención de salud, tan poco. Yo he invertido muchísimas horas en estudiar, en difundir, en transmitir todo esto. Bueno, y realmente en algunas instituciones sí se puede hacer y en otras no tienen ni el más sentido informe de todos los riesgos y todos los problemas que puede traer, cómo están funcionando y no hacen nada. La superintendencia de riesgos, por ejemplo, sí está difundiendo el tema y ustedes van a encontrar, si entran en la superintendencia de riesgos, un análisis de este nivel que habla de todos los riesgos de la seguridad del de movilización del paciente, de que hay como 2 o 3 artículos muy interesantes que la superintendencia difundió concientizando de los problemas que hay y de qué es lo que hay que hacer. Ahora, que las organizaciones lo apliquen, hay una gran brecha ahí.
Sí se puede aplicar obviamente en aquellas instituciones. Por ejemplo, acá dice, algunos hospitales y sanatorios de Rosario han certificado ITAES. Son las normas de calidad de seguridad del paciente. ITAES certifica, porque y audita todo el hospital, a ver si tienen todo este tema de protocolo de seguridad del paciente, cómo están las condiciones de trabajo. Y bien, ¿por qué una institución entiende que si está certificada en temas de calidad, es una institución más confiable, más segura? Obviamente que eso trae muchísimo, digamos, menos fallas en la seguridad del paciente, pero no hacen tanto por el tema del personal de salud. Yo creo que se está haciendo mucho más por la seguridad del paciente con estas normas ITAE, eh, que está basada en las ISO, ¿no? De calidad asistencial, que bueno, que en lo que es la prevención en personal de salud. Sí, creo que falta todavía mucha conciencia, ¿no? Así que, bueno, los invito a que difundamos el tema, ¿no? Que esto trae muchísimas consecuencias, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Mariela, me avisás, pero 20:30 y ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Liliana Sí. nos comparte que en algunos hospitales y sanatorios de Rosario se han certificado con ITAES. Sí, Bueno, ya lo comenté y está claro. perfecto. Eso está bárbaro porque esas son normas de calidad asistencial y bueno, está muy bien. Tere nos dice que, bueno, que hay que trabajar en conjunto con políticas públicas para que haya profesionales preparados en cada sector. Bueno, Ujú, los comentarios que están recién compartidos. muy bien, sí. Así es, hay que trabajar mucho, mucha concientización a nivel político, políticas públicas y después ir, bueno, a nuestros lugares de trabajo, ¿no? Acá simplemente no, ya dado el tiempo que ya prácticamente no tenemos, voy a pasar estas fotos que es donde decimos, acá fíjense, las situaciones de traslados muchísimo en temas de ergonomía durante el traslado de los pacientes en cuanto, bueno, el peso, el carreo, el estrés, las corridas que tenemos muchas veces, y esto es un tema muy frecuente. Y fíjense que en todos los lugares existe transferencia de paciente y esta problemática que existe en los camilleros, y esto es real. Los camilleros tienen altísimo grado de situaciones de problemas de espalda y de tendinitis en las manos. Y además, esto es, esto es un accesorio ergonómico, esto es una camilla de rolante, que esto es el modelo, donde entrenamos a estos camilleros y facilitó muchísimo eh, la tarea, ¿no? Aliviada, de realmente trasladar, de movilizar el paciente con este tipo de accesorios. Bueno, situaciones como vamos a ver y vamos a decir son sumamente diversas y complejas, ¿eh? Y bueno, en todo esto yo digo, y esto como experiencia personal, porque he pasado esa situación de estar 36 horas trabajando y es imposible que uno después de semejante cantidad de horas y teniendo una familia, mis hijos esperándonos, esperando a cenar, es que uno termina en esta situación prácticamente dormida arriba de la mesa cuando uno tendría que continuar su vida con la vida familiar. Pero bueno, esto es realmente algo que tenemos que cambiar y bueno, y seguir como para poder, decimos, modificar esta situación, ¿no? Hay mucho que se puede hacer y esto es otra parte totalmente inaplicable en muchísimos lugares, pero hay mucho para hacer en el tema, además de bienestar del personal, y esto en muy pocos lugares se aplica, pero bueno, de cualquier manera, lo poquito que hagamos en este tema y que mostremos, el mensaje es qué importante la ergonomía, en cuánto puede el rol de la ergonomía que tiene en el tema de salud y cuánto podemos aportar haciendo esta visión bien integral y sistémica para poder dar buenas respuestas a la problemática. Bueno, mi contacto Mariana Salvatierra Gmail para consultas y acá dejo de compartir.
Vamos a abrir el micrófono a Mariela Sí, y a Tere. todos, porque por un tema de tiempo ya no están viendo la pantalla, ¿no? Ya dejé de No, compartir, ya estamos solo con ya el está, tema. Bien, Marian. Está bien, perfecto. Muchas bien. gracias por compartir esta charla con nosotros. Te dejo, Tere, a vos, te doy la palabra para Bueno, primero agradecerle a María por por haber aceptado este reto de seguir estudiando. Yo sigo creyendo que mientras las políticas públicas no cambien, nosotros podemos estudiar mucho, pero a veces nos cortan el cerebro. Nuestros cerebros son cerebros que funcionan, cerebros que tienen propuestas. Somos todos ingenieros pensantes, pero a veces, vuelvo a repetir, las políticas públicas hacen que todo lo que uno se ha preparado, como vos dijiste, María, quede en un intento. Les agradezco a todos mis colegas que hayan participado. La verdad que fue una charla hermosa, una disertación muy clara desde mi punto de vista. Refrescamos muchos conocimientos que vimos por allá antes de la pandemia, en la presencialidad, y bueno, volver a tener este mismo reto más adelante y a lo mejor poder hacer algo más integrado, que ya vamos a ver de qué manera lo organizamos con el Colegio de Ingenieros para que todos nos podamos nutrir de todos los que saben. Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Yo generalmente cuando termino les invito a todos a abrir las cámaras, un saludito y que ustedes saquen un print de pantalla para recuerdo de la formación. Sí, el que quiere y el que lo desee. A ver, vamos a ver, close. Ahí está. Me encanta verles y conocerlos, ¿no? A todos. Liliana ahí, gracias por Lilian y los que hayan colaborado. Y bueno, les agradezco que hayan estado hasta el último momento y espero que les sea de utilidad para nutrir en conocimientos y compartir experiencias. Bien, Así que excelente. La será... realidad es esa, lo Muchas que gracias. queremos desde el Colegio de Ingenieros es eso, ofrecer a nuestros matriculados siempre la posibilidad de encontrar en gente responsable y que tenga mucho conocimiento, que nos puedan abrir más la cabeza, digamos, y que podamos, como dijiste vos, poner el corazón, la mente y el cuerpo y no rendirnos. Muy bien. Bueno, un saludito Muchas para todos. gracias. Buenas No sé si noches. se pueden sacar Gracias. print de Muchas gracias, muy pantalla. amable. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, muchas Chao. gracias. Gracias. Gracias, Chao, gracias. chao. Gracias. Gracias. Mariela, nos quedamos un ratito. Dale. Dale. María, si querés compartimos un ratito. Marian, sí. Bueno, sí. María y Mariela. Marian. Marian, Sí, me quedo, perdón. me quedo. Perfecto. Bueno, entonces espero que les haya gustado la